Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a todos, gracias por estar aquí. Nosotras somos el grupo de baile Guardabarranco. Vamos a presentar dos canciones, una que se llama Somos, que habla sobre lo que somos los nicaragüenses, y la otra, Héroes de Abril, que ha surgido en el contexto de lo que se vive en Nicaragua. Espero que les guste, con mucho cariño. Somos de esta tierra impredecible, somos de pasar bien hermosa hacienda, somos los hijos de la tormenta, somos mar violento, somos puro sueño. Somos maíz y somos trigo, el puro centro de este continente, con la lluvia y la vergüenza. Somos pinolillo, somos agua dulce. Somos Atlántico y Pacífico, esta patria herida que me está sonriendo, esta nicaragüita. Somos calipso, somos Padre Mayo.
Hola, ¿qué tal? Soy la Nicaragua, la valiente mujer rincona que a sus hijos llora hoy. Voy a contar cómo esos mismos hijos, sin dudarlo, han defendido a su patria con amor y han pagado con su sangre su coraje y su valor. Fue un 19 antes de caer el invierno, contra un feroz gobierno el pueblo se levantó. Eran estudiantes, eran la patria pensante, eran los libros andantes que al tirano se enfrentó. Y a cambio recibieron a las muertes de por los héroes que han caído, el pueblo se encachimó, con coraje renacido y las calles se tomó. Patriotas, yo en alto, patria libre o morir, gritaban desesperados, el mundo ya está aquí. Policías militares, un orden de reprimir. Fue en Ocoño el primero que cayó, una bala en la garganta con su vida terminó. Estos siguieron más de 60 y tantos, y el luto y el llanto de mis tierras se adueñó. Alvarito llega pronto a contarle su adiós. Gloria eterna a nuestros héroes, gloria eterna a su valor, hoy su ejemplo de lucha, de valía y convicción. Nacerán olvidados, su legado es el amor, la victoria de la patria se vislumbra en el honor. La renuncia ha vencido al gigante rincón. Porque luchamos, la victoria ya está cerca, no tenemos patria en venta, queremos revolución. A que se vayan, grita la patria sin padre, y a que se rindan madres, estandarte en la nación. Venceremos, venceremos, que se va del dictador. Gloria eterna a nuestros héroes, gloria eterna a su valor, hoy son ejemplo de lucha, de valía y convicción. Nacerán olvidados, su legado es el amor, la victoria de la patria se vislumbra en el honor. Volveremos a ser libres, combatientes del valor. ¡Viva Nicaragua libre! ¡Con la gracia de Dios! ¡Nicaragua será libre! Bueno, nos hemos emocionado todos, viendo también vuestra emoción, y permitidme una palabrita para presentar a la hermana Quisquia. Primero agradecer a la Pastoral de Inmigrantes el que haya tenido esta iniciativa de convocar este acto, que mañana también tendrás un momento también central en la Eucaristía que tendremos a las 6 de la tarde en la Catedral, que hemos querido designarla como una Eucaristía por la paz y por la libertad de Nicaragua, aunque bien es verdad que no queremos olvidarnos también pues, de otros pueblos que sufren, por ejemplo de Venezuela, ¿no? De una manera muy especial, aunque tuvimos también algún encuentro con los hermanos de Venezuela hace unos meses, en la Catedral también, y tenemos contacto, etcétera. Yo iré a tantos otros lugares, ¿no? Pero especialmente será una Eucaristía por la paz y la libertad de vuestro pueblo. Y obviamente Jesús ha querido que seamos una gran familia,
y es imposible pues, vivir el Evangelio de Jesús siendo indiferente al que está sufriendo tan cercano a nosotros. Se da la circunstancia de que la presencia vuestra en nuestra diócesis en Guipúzcoa es muy grande, pues posiblemente seáis pues entre todas las migraciones que se han producido de las más numerosas, ¿no? Y entonces eso también para nosotros ha sido una llamada. La verdad es que hemos sufrido, yo personalmente también he sufrido, viendo que el drama que estáis viviendo pues no alcanza en nuestros medios de comunicación mucho eco, o por lo menos me parece a mí que no el eco que debiera de alcanzar. Ha habido momentos verdaderamente tremendos, ¿no?, de vuestra historia reciente. Estoy pensando, ¿no?, después Chisquia nos contará cosas, pero estoy pensando en momentos en los que la Conferencia Episcopal Nicaragüense también ha hecho gestos verdaderamente proféticos y atrevidos, ¿no?, que yo pues, he acudido a nuestros telediarios y los he visto absolutamente ignorados, ¿no? Ignorados, y eso pues, te hace sufrir, ver cómo el mundo tiene un eco selectivo de las noticias, unas cosas se cuentan, otras cosas se ocultan, pues porque interesan, porque no interesan, y eso obviamente pues es... Recuerdo especialmente una noche un telediario en el que tenía noticia de cómo, ¿no?, pues por las redes sociales, como un grupo de obispos junto con el nuncio habían entrado, ¿no?, rompiendo pues el cerco que se había hecho sobre una población, las fuerzas paramilitares y los soldados estaban ahí, habían cercado pues una población, y con el Santísimo, con el Señor, llevándole y portándole, rompieron ese cerco y entraron en procesión. Y yo dije, madre mía, qué situación. Llegué al telediario y hablaban de vanidades, y claro, esto te hace sufrir. Bueno, por eso también creo que, no solo por eso, ¿no?, pero que la necesidad también de hacer un acto como este era importante. Primero para que sintamos la hermandad, porque Jesús quiso que allá donde dos o tres se reúnan en su nombre, allí está Él en medio de ellos, porque también quiero decir que nos habéis dado un gran ejemplo. Yo pienso que el ejemplo de fe del pueblo de Nicaragua en un momento como este para el resto del mundo es un gran... Eso, queda para la posteridad, es una gran lección de fe, que sirve para... Nosotros también hemos, como obispos puedo decir, que he mirado con admiración a los obispos de Nicaragua. Les he visto con admiración. Y he dicho, olé, olé vuestra valentía, olé vuestra coherencia evangélica, vuestra palabra de fuerza, nos han hecho un bien a todos. Bueno, y en medio de todo esto, pues viene este acto. Y entonces, pues cuando se nos ocurrió cómo lo organizamos, hablando con Leire, pues yo me acordé de Chisquia, porque la providencia es así, porque nos pone el camino de la vida. Y Chisquia Valladares, pues es una religiosa nicaragüense que pertenece a la Orden de la Pureza de María. La Pureza de María es una orden que aquí en San Sebastián no está, pero en Bilbao sí que hay un colegio de enseñanza de la Pureza de María, que está ahí cerca de la Plaza del Sagrado Corazón, un gran colegio que yo conocía siendo un cura jovencito, en Zumárraga. Allí pues iba en algunas ocasiones. Y también en el colegio de Madre Alberta, que está allí un poco en Mallorca, ¿no?, donde está allí un poco, digamos, la casa madre, ¿no?, la casa madre de vuestra orden. Pues también tuve ocasión de estar dando ejercicios espirituales, o sea que conocía yo un poco la orden, pero pues a la hermana Chisquia Valladares, el punto de conexión que yo he tenido con ella no ha sido tanto la enseñanza, ni tanto el hecho de Nicaragua, no el factor Nicaragua, sino el factor, bueno, pues de las redes sociales, que un servidor, pues la Iglesia también le pidió en la Conferencia Episcopal que se encargase del acompañamiento de la evangelización en las redes sociales. Y entonces, bueno, pues ella, junto con Dani, pues un marianista, que también ha estado aquí entre nosotros en San Sebastián, pues pusieron en marcha el grupo de Imisión, que pienso que es una de las realidades de evangelización en las redes sociales pues más florecientes y bien centradas y bien orientadas que existen en España, el grupo de misión. Entonces he tenido pues esa relación de acompañamiento con ella que nos ha dado esta amistad, ¿no? Y luego no sé cómo lo verás tú, pero fíjate, yo he pensado, fíjate, Chisquia no hubiese pensado cuando se fue haciendo presente en las redes sociales
que llegaría un día, como ha llegado, en que su patria tenía esta fuerte crisis como ha tenido, y que esa presencia suya en las redes sociales se iba a convertir en catalizadora pues para tanta gente que necesita expresarse, porque siempre hace falta alguien que catalice para expresar las cosas, ¿no? Pues ha sido así. Pues ella no pensaría que su presencia en redes sociales iba a tener ese momento tan práctico, ¿no? Pero lo ha tenido, lo ha tenido. Y bueno, pues bendito sea Dios por ello. Bueno, en resumen, que este es el contexto, ¿no?, en el que hemos invitado a la hermana Chisquia. Le doy las gracias, ¿no?, por estar entre nosotros, por haber venido desde Mallorca, y le garantizo a ella y a todos vosotros que nuestra oración va a ser comprometida, que ojalá también pudiésemos, ¿no?, llevar adelante pues otras formas de ayuda, porque es verdad que sentimos el deseo de ayudar, y a veces no es fácil el cómo canalizarlo y el cómo poder hacerlo, pero estamos comprometidos en ello. He tenido también algún contacto con el obispo auxiliar de Managua, y bueno, y creo que también nuestra hermandad y vecindad, ¿no?, pues con la Conferencia Episcopal de Nicaragua nos puede posibilitar otras formas. De momento ahora creemos que este fin de semana y este acto supone para nosotros un lugar en el que los corazones se pueden expresar, como si os ha notado que lo habéis hecho, ¿no?, cuando habéis asistido a estos cantos. Pues que uno necesita, ¿dónde expreso mi corazón? Bueno, pues este es un lugar para hacerlo. Y ojalá también de aquí nos broten ideas para discernir de cómo canalizar nuestra ayuda. Muchas gracias, Chisquia, por estar entre nosotros. Muchas gracias. Pues yo quiero agradecer a Monseñor Munilla, sobre todo porque es verdad lo que acaba de decir, yo lo pensaba hace unos días. ¿Quién me hubiera dicho a mí que aquello que empezamos hace ya 9 años y misión y todo la presencia en redes y tal, iba a servir para bien de mi patria, ¿no? Y la amistad con Monseñor Munilla pues viene ya de muchos años de recorrido en las redes sociales y bueno, le agradezco inmensamente este acto porque creo que es necesario, ya que no sale en los medios de comunicación generales, que una vez más, fíjense, una vez más es la Iglesia la que da el lugar para que podamos encontrarnos, como está pasando en Nicaragua. Quiero empezar simplemente diciéndoles una cosa. El baile que ustedes acaban de ver, los 2 bailes que ustedes acaban de ver, serían motivo de ir a la cárcel en estos momentos en Nicaragua. Porque, les voy a decir más, el hecho de vender la bandera de nuestra patria en la calle está prohibido ya. Te llevan a la cárcel, y llevarte a la cárcel es torturarte o desaparecerte. Lo que la muchacha llevaba en el baile último, que era un mortero, eso es acusarte de terrorismo. Llevar un mortero es acusarte de terrorismo. Bueno, nadie se le ocurre. Yo estuve en Panamá hace 15 días, no pude ir a Nicaragua porque tenía pensado, bueno, tenía ya el billete comprado para ir, pero no, después de todo lo que he dicho en las redes sobre lo que está pasando, ir era un poco arriesgado. Tráeme una bandera de Nicaragua, y me dijo, ni se me ocurre, si me la ven en el aeropuerto, me quedo, no me dejan salir y me mandan a la cárcel. Le pedía simplemente la pañoleta con el azul y blanco de nuestro país, nada más. Eso es motivo de ir a la cárcel. Al entrar ahora para acá, me encontré a un muchacho que lleva 12 días aquí en España y que ha venido de Nicaragua. Le he preguntado cómo sigue todo y bueno, luego ya, si acaso nos puede contar tal vez algo, pero me dijo igual, o sea, te obligan a ir a las manifestaciones, te obligan a hacer bueno, un montón de cosas que no sé por qué, padre, no se ve la diapositiva que toca. A ver, esto me está mostrando la otra pantalla, la segunda pantalla, no me está mostrando la que toca. Pero vamos a reunir pantallas y así.
pantalla, aquí, alineación, aquí, pantallas duplicadas, hay que poner aquí, ahí, exacto, ahora sí. Ahora sí. Bueno, entonces, después de decir eso, ustedes ya se pueden imaginar cómo está la situación. Es decir, que en esos momentos, desde que empezó el 18 de abril hasta ahora, la Iglesia ha sido la única entidad, las únicas personas que han apoyado al pueblo realmente. Es cierto que hay organismos internacionales que desde fuera lo han estado haciendo, pero ha sido la Iglesia la que se está partiendo literalmente la cara por su pueblo. Y esto nos lo dice desde, vamos, cualquiera que viva allá la situación lo sabe. La Iglesia ha abierto las puertas, la Iglesia ha ido al encuentro, etc. Pero bueno, miren, esta es una pequeña infografía que explica de dónde viene el problema. A ver, el problema tiene ya no 4 meses, porque la infografía se hizo para el 18 de agosto y ya casi son 5 o 6 meses. El 18 de octubre serán 6 meses. Yo nunca pensé que iba a durar tanto el pueblo luchando sin cansarse, porque tiene ganas de, o sea, tener que ir a una manifestación es arriesgarte a que acabe preso. Y ya digo, preso es estar torturado. Bueno, el 18 de abril empezó todo y tiene 2 antecedentes. Uno es el incendio de Indio Maíz. Indio Maíz es una reserva natural que se quemaba aparentemente de manera espontánea, no provocada, pero que en realidad parece que estaba provocada incluso por el mismo gobierno, porque por ahí van a construir el canal nuevo, querían construir, yo no creo que se llegue a construir, un canal nuevo, estilo el canal de Panamá, un canal que han contratado con el gobierno de Taiwán. Entonces, bueno, el incendio del Indio Maíz hizo que los campesinos de la zona protestaran y nadie les hiciera caso, y no mandaban bomberos, no mandaban agua, no mandaban nada, y se quemó una buena parte, que es lo que inició las protestas de los campesinos. Luego, el segundo antecedente fue la reforma de la Ley de la Seguridad Social, en la que se disminuía un 6% la pensión de los jubilados y se aumentaba bastante lo que tenían que contribuir las empresas por cada trabajador a la seguridad social. Entonces esto fue ya el 18 de abril cuando empezó la protesta primera, ¿no? Y curioso que fueron los jubilados los que iniciaron, primero en León, luego pasaron a Managua, y obviamente pues ¿quiénes se les iban a unir? Sus nietos que son los actuales universitarios. Entonces por eso las primeras muertes se dan en las universidades, porque se tomaron las universidades en protesta por esto. A los 5 días de esto, el presidente revoca la ley porque cree que con eso se iba a calmar la situación. Pero como había habido muertos, nada más empezar, ya el pueblo no quiere seguir protestando por la ley, sino ya por los muertos y ya por toda la situación. Fue como el detonante de todo lo que se venía calentando el pueblo, ¿verdad? Entonces, bueno, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos dice que ha habido 3 fases de represión en el país. Luego les pondré algunas fotos de cada una de las fases. Dice que la primera fase dura hasta mitad de junio y que es una fase inicial en la que hay una represión, o sea, como en otros sitios, ¿no? Que es que no haya manifestaciones, que no haya lo que se llaman los tranques. Los tranques son impedir el paso de los vehículos de un sitio a otro. A veces se hacían con adoquines de la calle, otras veces con cosas que se ponían, ¿verdad? Y barricadas. Una segunda fase que ellos le empiezan a llamar la operación limpieza, que es eliminar todos los tranques. Y eliminarlos no quiere decir solamente ir y quitarlos, no. Había como 700 tranques en todo el país. Los quitaron todos, pero tardaron un mes más o menos en quitarlos.
Exacto. Pero para quitarlos, como la gente no se iba, disparaban y mataban y les daba igual. O sea, a balazo fue como se quitaron. Y esa limpieza fue no solo de las barricadas, sino también de las personas que estaban protegiendo esas barricadas. Y la tercera fase es la actual, que es cuando sacan una ley del terrorismo que llaman, muy ambigua, muy general, en la que se criminaliza a cualquier persona que esté relacionada con las protestas. De manera que puede ser acusado de terrorista simplemente por llevar la bandera, puede ser acusado de terrorista por llevar un mortero, eso ya es gravísimo, o simplemente porque me vistes mal o te vi en un lugar que no era el que yo creía que deberías estar. No sé qué pasa con el ordenador. Creo que es la batería. No sé. Bien, los números de la crisis de momento son, dependiendo del organismo que los cuenta, son ya más de, desde luego para todos los organismos que los cuentan, son ya más de 350 muertos. Más de 350 para cualquiera. El CIDH, que es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, cuenta más o menos 350, pero la Comisión de Pro Derechos Humanos de de Álvaro Leiva, cuesta ya casi 500 muertos. Y encarcelados, hay más de 600 presos políticos, simplemente por haber participado en las protestas. Hay muchísima gente desaparecida, ya hay más de 25.000 que han tenido que emigrar, pues muchos a Costa Rica, la mayoría, pero a otros sitios también, más de 2.000 heridos, un montón de hectáreas tomadas, porque en Río Revuelto ganancia pescadores, ¿verdad? Se dice, y claro, surgieron grupos que se iban a tomar las tierras de otras personas porque querían sencillamente. Un montón de desempleados, ya más de 205.000 desempleados. ¿Por qué? Porque se ha despedido a los trabajadores del gobierno que se comprobaba que habían participado en las protestas. Y agresiones a medios de comunicación. En la primera semana se cerraron, estuvo una semana fuera del aire el canal de televisión 100% Noticias, se quemó la emisora de Radio Darío, una radio en León, y luego la censura pues ha estado presente de manera intermitente durante varias ocasiones. Cuando ha habido yo que sé, por ejemplo, la transmisión de una reunión de la Organización de Estados Americanos que trataban el tema de Nicaragua, casualmente ese día había algún problema de luz, algún problema de algo y no se podía ver en Nicaragua. Yo lo podía ver a través de YouTube aquí en España, en el canal de 100% Noticias, y mi familia en Nicaragua no podía verlo, ni en la tele ni en YouTube. O sea, ese tipo de agresiones a los medios. Luego, la tremenda difamación, y no solo difamación, sino también agresiones a sacerdotes y obispos. El domingo pasado fue la última, a un sacerdote de León, iba a abrir la iglesia y lo cogieron, lo golpearon, casi pierde el ojo, no sé si lo va a perder todavía, y le robaron. Y bueno, la más famosa de las agresiones fue la que hicieron en Diriamba al nuncio apostólico, nada menos, al cardenal Brenes y al obispo auxiliar Silvio Báez. Bien, esta es la situación como en resumen, digamos, ¿no? Entonces, bueno, miren, la excusa, recuerden aquí que uno de los antecedentes es la reforma de la Ley de la Seguridad Social, la excusa de que el gobierno había heredado una seguridad social en quiebra no era del todo cierta. O sea, en realidad cuando él lo coge en el año 2012 todavía no está en quiebra. En vez de mejorarlo, lo que hizo fue empezar a quebrar, a vaciar esas arcas de la seguridad social. Luego, los muertos, ellos dicen que son gente
que no es verdad que haya paramilitares. Bueno, ha dado 3 o 4 entrevistas y se contradice en el tema de los paramilitares, pero lo que sí es cierto es que la gente que ha disparado a matar. Y para disparar a matar no vale un cualquiera. A mí me dan una pistola y les aseguro que no le doy ni en el pie, seguro. Bueno, pues fíjense, 70 muertos directamente a la cabeza, ¿verdad? 10 aquí en la yugular, en el cuello, 47 directamente al tórax y en el abdomen. O sea, disparar en esos puntos vitales es de personas que saben disparar y la población civil no sabe disparar. Primero de todo, no tiene armas, por mucho que ellos digan que en la iglesia se esconden armas, y segundo, no hay quien sepa disparar de esa manera si no ha sido entrenado previamente, ¿verdad? Entonces, bueno, parece que sí que puede decirse que son paramilitares o parapolicías los que están disparando a la población, no solo por esto, sino porque ha habido muchas formas de comprobarlo, ¿verdad? Bueno, esto no me voy a detener mucho porque la Organización de Estados Americanos, la verdad es que ha empezado a actuar en pro de Nicaragua muy pronto contra el gobierno de Nicaragua, pronto respecto a lo que se ha hecho con otros países, por ejemplo, como Venezuela, ¿verdad? Y creo que precisamente por haber aprendido la lección de Venezuela. Yo creo que el tema de Venezuela está muy relacionado con el tema de Nicaragua. Uno y otro afectan. Lo que pasa en un país afecta en el otro, para bien y para mal. Yo creo que si, por ejemplo, Nicaragua consiguiera su libertad, sería más fácil que Venezuela también la consiguiera. Y a la vez las negligencias, entre comillas, de la comunidad internacional con respecto a Venezuela están ayudando a que en Nicaragua no se haga lo mismo, no se trate de la misma manera. Lo que en resumen pide la Organización de Estados Americanos es que cese la represión, que se permita una comisión de investigación de las muertes, de los asesinatos, que se respete la libertad de protesta y que además se respalde, se dé entrada a los organismos internacionales. Ya saben que hace como 10 días se expulsó a la Comisión del Alto Comisionado de la ONU del país, en Nicaragua, ¿verdad? Se les expulsó. Y también, fíjense qué interesante, la Organización de Estados Americanos condena los ataques a los líderes religiosos. ¿Por qué será? ¿Por qué será? A mí me alegra mucho porque creo que la iglesia en concreto de Nicaragua está siendo realmente el rostro de la iglesia que el Papa Francisco nos está invitando a que demos, ¿no? Una iglesia que no está ahí desconectada de la realidad, como pasa ahora mismo también aquí. En cuanto a la economía, saben ustedes que la economía va relacionada inmediatamente cuando hay una crisis de este tipo, ¿no? Entonces, bueno, se ha perdido ya muchísimo dinero, la pobreza ha aumentado de un 29,6% a un 31%. Todavía es poco porque llevamos pocos meses en los aumentos, pero esto va a ir creciendo muy rápido. Y las pérdidas son millonarias, como pueden ver ya, pérdidas de 638 millones y sobre todo porque han desaparecido 215.000 empleos en cuestión de 4 meses. O sea, eso es gravísimo. Y luego he de decir y reconocer que efectivamente el país, antes de las protestas, no iba mal económicamente. Tenía un crecimiento casi del 5% del PIB cada anual. Eso es muy bueno a nivel de economía. Pero también es cierto que se seguían enriqueciendo también los que estaban en el gobierno cada vez más. Y las empresas estaban, las más importantes, a nombre de familiares del gobierno. O sea, familiares, es decir, los hijos, los nueros, los yernos, la empresa Petronic, por ejemplo, y muchas otras. Los sectores más afectados, que prácticamente son todos, Entonces, bueno, el caso es que recordemos cómo está Venezuela hoy, y esto es el inicio. Nicaragua no tiene petróleo, es un país mucho más pobre que Venezuela porque no tiene petróleo, ¿no? Entonces yo creo que es grave la situación desde todos los puntos de vista. O sea, si no hay libertad, si además hay agresión violenta, si además hay una amenaza constante, un atemorizar a la población continuo y la economía va en este tema de esta manera,
la situación se está volviendo bastante grave en estos momentos. Entonces, bueno, estas serían fotos de esa primera fase de represión tradicional que llama Laura. Si se pudieran apagar estas primeras luces, sería mejor. Perdón. En estas es cuando digo que las manifestaciones querían ser reprimidas a través de la policía y de parapolicías, o sea, gente infiltrada de la policía que se hacía pasar por civiles que estaban en contra. Entonces, bueno, la valentía que ha demostrado el pueblo en este sentido es tremendamente grande. Fíjense que no les da miedo. Ustedes pueden ver vídeos en los que se ve que gente le está hablando a la policía y les dice: sos mi hermano, sos nicaragüense, ¿por qué estás matando a tu propia gente? Y se lo gritan a la cara directamente. Otros les ponen flores, otros les escriben en los escudos. Increíble la pérdida del miedo. ¿Por qué? Esto pasa aquí y bueno, no pasa nada. Prácticamente no pasa nada. Como mucho, si te pasas demasiado te pueden llevar a la cárcel por enfrentarte a un policía, pero nada más. Pero es que ahí no, es que ahí puedes perder la vida, o sea, te la juegas de verdad. Entonces, bueno, las calles, los estudiantes, estudiantes y ahora ya no solo estudiantes fueron al inicio, luego fueron toda la gente, o sea, todo tipo de personas salieron a la calle, incluso niños, que yo decía, pero qué locura, ¿cómo llevan a los niños a las manifestaciones, ¿no? Cuando empezaron incluso las difamaciones y las represiones a la iglesia, hubo una multitudinaria manifestación en la que ya no solamente era la bandera azul y blanco, sino la amarilla y blanco de la iglesia en apoyo de la iglesia. Los obispos no quisieron salir, que la gente esto no lo entendió, a la catedral donde llegaron al final, porque decían que no querían que pensaran que eran ellos los que habían organizado la manifestación, porque no era verdad. Había sido espontánea del pueblo en agradecimiento y en apoyo a la iglesia. He de decirles que católicos, protestantes, evangélicos, personas agnósticas y ateas, hoy en estos momentos están admirados y hablando y agradeciendo a la Iglesia Católica allá en Nicaragua de una manera que enorgullece mucho, la verdad, y es triste que tenga que ser por estos motivos, pero es así. Bueno, estas son las represiones tremendas. Han matado en esta fase incluso a una familia entera, la quemaron viva, por no permitir que subieran al segundo piso de su casa a colocar un francotirador. En esa familia había 2 niños, uno de 2 años y otro me parece que de 9 meses, una cosa así. Les quemaron vivos, les incendiaron la casa y sin ningún problema. Luego también a otro niño que estaba simplemente en su casa, una bala le pilló porque estaban disparándole a alguien cerca y le dieron. En fin, el dolor de las madres, no sé si nos lo podemos imaginar, es tremendo. Esta es la madre de uno de los primeros asesinados, está ahí con la foto, y esta es la puerta de la cárcel más tremenda de Nicaragua, de Managua, que se llama El Chipote. Esta cárcel tiene fama desde siempre de que ahí se tortura a la gente. Yo no sé si contarles las cosas que dice, que han sido, incluso hay testigos, porque ya hay incluso testigos de personas que lo han sufrido y lo han contado, ¿no? O sea, mutilaciones, violaciones, arrancarle las uñas, no son violaciones de los derechos humanos ahí facilonas, no, es que son gravísimas, gravísimas. Por cierto, no sé si lo saben ustedes, pero en Nicaragua, en las cárceles, la familia es la que tiene que llevarle el alimento cada día a los presos. Da igual, aunque sea que hayan robado, les tiene que llevar la familia, porque no hay alimento para la gente. Las celdas son pequeñísimas y ahí meten a 6 personas y no tienen baños. Lo que tienen es un agujero en una esquina de la celda donde ahí todo el mundo hace sus necesidades. Y eso no es de ahora, eso de hace mucho tiempo. No sale en las noticias, pero eso es vejatorio, eso es vejatorio. Entonces, bueno, eso creo que hay que decirlo.
Y no sé, pero yo creo que como cristianos no podemos quedarnos indiferentes. Yo al menos me da igual que me critiquen porque hable de estas cosas, porque es ante Dios a quien tengo que dar cuentas y no ante las personas humanas. Gracias a Dios. Entonces, creo que mi fe tiene que estar encarnada, y encarnada en el que sufre, porque es Jesús el que sufre. Son mis hermanos, son las personas que sufren. Lo he hecho por personas de Irak, lo he hecho por Venezuela, lo he hecho por muchos sitios. ¿Cómo no hacerlo por nuestra propia patria? Miren lo que les decía, o sea, este señor, por ejemplo, enfrentándose directamente a los agentes armados, un señor mayor. ¿Qué pasa? Que hay otros que van haciendo fotos y luego van a tus casas y te sacan y te llevan secuestrado. Porque mientras ese está hablando hay gente haciéndole fotos. Ahora ya la gente no quiere salir en las fotos por eso, y entonces llevan pañuelos donde solo se les ve los ojos para evitar esto. Miren, aquí ya. Esto fue ya cuando empezó la operación limpieza. A mí me emocionó mucho cuando vi que en León había barricadas en las que presidía una imagen de la Virgen. El pueblo es tan religioso y tiene tanta fe que yo creo que es imposible que Dios no les escuche. Es imposible. Estos son los morteros que les decía, estos de aquí. Es la única arma que tienen, eso y los tirachinas, las tiradoras, eso eran las únicas. ¿Cómo iban a combatir con personas que tenían armamento militar? Hasta 47. Exacto. Entonces, mire, esta es una calle en la que ponían los tranques. No sé si ven toda la calle cortada. Claro, por mucho que tuvieran dispositivos policiales para limpiar esto, tardaron 1 mes y medio en hacerlo en todo el país, porque había en todo el país unos 750 tranques. Entonces, bueno, cuando hay adoquines, se ponen adoquines, como en la foto anterior, estos son adoquines. Cuando no hay, se ponía barriles, se ponía de todo. Y era muy bonito, porque, bonito, a ver, no es bonito obviamente, pero bonito ver cómo la gente se sentaba alrededor de esto a rezar el rosario juntos. Esto hay fotos también. Lo que pasa es que he querido poner fotos que fueran medianamente de calidad, no de las que se llegan por redes sociales. Pero lo sé también por mi familia, que se reunían a rezar el rosario en la calle todos los vecinos y con la imagen de la Virgen. Esto es delito hoy, esto es un delito. O sea, este podría ser acusado de terrorista. Por supuestísimo, yo podría ser acusada de terrorismo. Monseñor Munilla, por lo que ha dicho, también. Es decir, esto es así, es una realidad. Y miren, los pobres muertos, cómo tenían que pasarlos entre las barricadas cuando todavía no había hecho la operación limpieza. Porque había que abrirles paso para que pudieran pasar, a veces enterrarlos incluso de noche, porque ni siquiera te dejaban en paz de enterrar a tus muertos. Hasta incluso hubo algún caso en el que en el momento del entierro llegaron los paramilitares a molestar. Bueno, esta mujer a mí me partió el alma. No sé si alguien me sigue aquí en las redes, en Twitter, pero yo estuve dando la matraca mucho tiempo, los 8 días que... Ella tiene 92 años, es una abuela que se hizo cargo de los hijos de su hijo que murieron. Los hijos quedaron huérfanos y ella los ha criado, y uno de sus nietos, cuando empezó todo, fue a buscarla a donde ella estaba en el banco sacando un dinero, y lo confundieron y se lo llevaron preso cuando él ni siquiera andaba en ninguna manifestación. Y entonces se tiró 8 días sin ir a su casa, delante de la puerta del Chipote, que es la cárcel que decía, preguntando por su nieto. Luego tengo también la foto donde ya se lo devuelven, gracias a la intervención una vez más de los obispos de Managua. Yo le escribí a Monseñor Silvio, le escribí a muchas personas para pedir que fueran. Incluso le mandé a alguien para que le dieran un recado y que se moviera. Se movió, salió en los telediarios de allá, circuló mucho, y al final, gracias a Dios, ustedes imagínense una mujer de 92 años que a su hijo de 20 y pocos, 30, no tenía ni 30, un día tras otro, sin decirle ni siquiera si estaba allí, si no estaba ahí, si estaba en la cárcel modelo, si estaba en la del Chipote, dónde estaba, etc., ¿no? Bien, la tercera fase, que decía que era la actual, que es la de la criminalización de los protestantes,
O sea, el que protesta va a acabar en la cárcel. Bueno, ya se ve, ¿no? Tiene todas las heridas. Bueno, siguen las madres cada vez más en la puerta del Chipote y de la Modelo y de todas las cárceles. Dicen que también ya hay cárceles clandestinas. Hablan de algunas fincas de ellos donde tienen no solamente a presas, sino también a muertos. Y gente que desesperada, o sea, yo creo que ahí en esos momentos, gracias a Dios tenemos fe, porque si no es como para suicidarse, ¿no? Es tremendo. Pues las que ahora están sufriendo son las madres también, los hijos que están en las cárceles, porque son no solo hombres, también mujeres, aunque son menos. Y bueno, se han llevado a la cárcel a casi todos los líderes que empezaron en la mesa de diálogo que se inició al inicio. Hay una mesa de diálogo que convoca al mismo presidente y pide a la conferencia episcopal que sean mediadores, y luego esa mesa de diálogo resulta que no vuelve a aparecer y no cumple nunca los acuerdos a los que llega, se estanca por completo. Este es el líder de los campesinos, Mairena. Medardo Mairena iba a salir del país y en el propio aeropuerto, cuando iba a salir, lo detienen. Lo detienen sin ninguna orden judicial, le hacen un juicio a puerta cerrada y está en la cárcel sin poder recibir ni siquiera visitas de su familia. Y no solo él, también los estudiantes que están en la cárcel. La Iglesia ha conseguido sacar a bastantes, pero no a él, por ejemplo, ni a los estudiantes. Este es uno de los, bueno, tiene la cabeza así porque son vendas, ¿no? De los torturados y de los maltratados, porque es tremendo lo que se está sufriendo en las cárceles. Y esta es la represión que inicia con este momento en el que había un grupo de personas refugiadas en la iglesia de Diriamba y ya el cardenal Brenes con el nuncio, que va por ahí atrás, y con Monseñor Silvio, aquí está el nuncio, Brenes, el nuncio y el Monseñor Silvio, deciden ir junto con otros sacerdotes a interceder para que dejen que esas personas puedan salir libremente de la iglesia. Y entonces tenían ya organizado, digo organizado porque la gente luego cuenta que a los verdaderos pobladores de Diriamba no les dejaron pasar a donde ellos estaban, sino que tenían ahí un grupo que se llaman, las turbas, para que les insultaran, les agredieran verbalmente, incluso a Monseñor Silvio físicamente. Es muy probable que pretendieran, si esa herida no se la hacen en el brazo, sino se la hacen en el pecho, es muy probable que pretendieran hacerle mucho más que la herida que le hicieron. Esta es la mesa de diálogo, que habrán visto a muchos, y presidida por los obispos, porque es el presidente el que pide que sean los obispos los que sean los mediadores. Sin embargo, como no se ha podido manipular a los obispos, ahora no se los quiere como mediadores, pero tampoco se atreve a decirlo abiertamente, aunque en el discurso del 19 de julio les ha llamado terroristas, golpistas, asesinos, torturadores, en el pleno discurso a los obispos. Y está estancada, lamentablemente. Entonces, Monseñor Brenes sigue insistiendo que la única salida tiene que ser por el medio del diálogo. Ya la gente no cree en el diálogo. Fíjense en este escudo que hay aquí, es el de San Benito, que se utiliza para exorcismos. Ese es otro tema, porque... Exacto. Lo tiene puesto ahí. Ahí. Aquí es el día en que ellos entran a Masaya, una ciudad que está a 30 kilómetros de Managua, y que estaba totalmente tomada por las personas de la ciudad, todo el mundo protestando. Ahí hay un barrio indígena que se llama Monimbó, y en ese barrio siempre había sido sandinista ese barrio, siempre había sido orteguista, más que sandinista, digamos, ¿no? Entonces, a ellos les duele perder ese bastión, porque para ellos es un bastión, el barrio de Monimbó. Y entonces manda el presidente a
Avellán, comandante Avellán, a que dispare a la gente que está tomándose la ciudad. Y ellos van de Managua a Masaya a impedir que disparen a la población. Curiosamente, todo esto sucede al principio sobre todo, ¿no? Ya lleva como 2 meses la lucha, ¿no? Y nada más bajarse del autobús, sale el pueblo entero a recibir a los obispos, pero es que era impresionante cómo les aupaban y cómo les acogían y cómo les agradecían que hubiesen venido a protegerlos, ¿no? Ellos cogen la custodia, no sé si ustedes recuerdan la película de La Misión, pero a mí me recuerda a eso, y con la custodia en la mano avanzan desde la entrada de la ciudad por todas las calles, la gente les va abriendo las barricadas, es impresionante, hasta llegar al barrio de Monimbó. No les basta eso, sino que además deciden ir a la comandancia de policía a hablar con el comandante Avellán para pedir y suplicar que cese la represión al pueblo que estaba organizada. Los militares y los parapolicías y policías que estaban ya cerca atacando Monimbó desaparecieron, se fueron no sabemos dónde. Y ese día no hubo ataque, ni al siguiente ni al siguiente. El comandante Avellán prometió respetar el pacto de no atacar Masaya, pero lamentablemente le duró muy poco. Al cabo de una semana ya estaban otra vez y ya habían arrasado Monimbó, Masaya y todo. Hubo un montón de muertos, tuvieron que huir al lago que está cerca para esconderse. La gente a veces con las fotos pone en peligro a las personas y entonces subieron fotos que lograron localizarlos, unos los mataron y a otros los apresaron. Y aquí es cuando están insultando y asediando a los obispos en Diriamba. Esta foto impresiona porque se quisieron meter a la iglesia para acusarles de que tenían armas dentro de la iglesia, cuando esas armas en realidad las traían ellos, ¿verdad? Bueno, esta es una de las tantas imágenes que hay por las calles y que a mí me gustan mucho porque me parece que denotan mucho de la fe sencilla y a la vez profunda que tiene el pueblo y que yo estoy convencida de que será lo que les dé la victoria. Es imposible que con una fe tan grande y con tanto sufrimiento como la pasión no se llegue a la resurrección. La gente tiene, pues como pueden ver, las caras tristes, los niños, los mayores, todo el mundo. Estas son fotos de ahora. Y bueno, quería ponerles unas palabras de Monseñor Silvio que me parece que resumen muy bien y con esto podemos casi terminar lo que quería compartir con ustedes y si tienen preguntas pues poder responderlas. En Nicaragua hay motivos para llorar. Hemos visto muertos y heridos en las calles. Hemos visto familias y niños de pecho calcinados por el fuego. Hemos visto un pueblo desarmado, atacado por hordas militares crueles con armas de guerra. Nicaragua llora en este momento. Hemos llorado por las torturas de nuestros jóvenes. Hemos llorado por tantos desaparecidos, por tantos encarcelados injustamente. Hemos llorado por las madres que están frente al chipote pidiendo ver a sus hijos y que los liberen. Hay motivos para llorar. Dice un libro de la Biblia, el Eclesiastés, que hay tiempo para reír y hay tiempo para llorar. En Nicaragua, este es tiempo para llorar. Se consumen nuestras lágrimas en los ojos, de amargura, las entrañas, por la ruina de nuestro pueblo. Hay que aprender a llorar, porque el primero que llora ante el dolor humano es Dios.
Si hay algo que el Señor no tolera son los corazones insensibles, que no son capaces de sentir el dolor ajeno. Yo creo que tenemos también motivos grandes para la esperanza y, como decíamos, señor Munilla, Nicaragua está siendo en estos momentos un ejemplo para el mundo, como escribí yo también en algún artículo, porque es la fe enorme la que le está sosteniendo. Y yo lo único que quisiera ahora es invitarles a que esa fe no la pierdan aquí. Es fácil perderla cuando todo va bien, es fácil perderla cuando estamos seguros, estamos cómodos, progresamos y no conviene perderla porque la historia da vueltas, muchas vueltas, pero sobre todo porque perderíamos el sentido de nuestra esencia, perderíamos el sentido de el ser hijo de Dios y el ser nicaragüense. Creo que está muy unido. De hecho, en nuestro himno nacional se habla de Dios, en nuestra moneda se da gracias a Dios, es algo connatural. Entonces yo lo único que les pediría es que no nos contagiemos de muchos antivalores cristianos que podemos encontrarnos, sobre todo del agnosticismo, del pasotismo, de la comodidad. Tenemos que vibrar con nuestra fe, es que es lo más grande que tenemos, y tenemos que vibrar con nuestro pueblo, que también son nuestros hermanos al final. Y yo creo que es un compromiso que ya demuestran todos los que están aquí, porque si no, no estarían aquí, la solidaridad con ellos. No es hacer política, como dicen, y me ha dicho alguien, ¿no? No es hacer política, no. Es que es connatural a la fe. O sea, si Jesús no hubiese denunciado, si Jesús no hubiese sido profeta de su tiempo, pues vale, podríamos desentendernos, pero si seguimos a Jesús no nos queda más remedio que seguir también sus pasos proféticos, como también hemos visto a Monseñor Munilla. Entonces, hay una luz, como decía el grupo Guardabarranco. Me gustaría que, en vez de quedarnos con la tristeza y con la desesperación de no poder hacer mucho, podemos hacer mucho. Podemos denunciar, podemos orar y podemos incluso manifestar lo que está pasando también en los medios de comunicación, aquí en la sociedad de San Sebastián. Entonces, quería terminar, para que ustedes puedan tener la palabra, quería terminar con la canción con la que empezamos, que me gustaría que se fijaran en la letra. Dale luz, ¿no? Dale luz a esa tierra que se llama Nicaragua. Llora el cielo de ternura, en un lugar todo el verde está de fiesta, y en alta mar, no muy lejos de Corna Island y el Bluff, un hombre niño pesca un saco en el mar. En un lugar quema el cielo